Corintios, el Evangelio para los santos. Estamos en los capítulos 12, 13 y 14. Muy importante tener en cuenta, esos tres capítulos son una unidad. No es solamente el capítulo 12. Son los capítulos 12, 13 y 14 que hablan de los dones espirituales. Y hace 15 días veíamos que los dones son regalos, pero no para quedarnos con ellos, sino para entregarlos a otros. Así que hoy vamos a continuar con este tema. Sin embargo, la porción de la cual vamos a estar hablando hoy, curiosamente, no menciona los dones. ¿Por qué? Eso es lo que quiero que veamos. Leamos el pasaje que vamos a estudiar. Nueva traducción viviente, 1 Corintios 12, versículos 12 al 20, 9 versículos. Leámoslos y después vamos a meditar en esta verdad maravillosa de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. ¿Sí notaron que en ninguna parte se mencionaron los dones? En los 12 primeros versículos que ya estudiamos en 13 enseñanzas el mes pasado por la gracia de Dios, los dones eran el centro. ¿Sí recuerdan? Vimos que los dones pueden ser regalos peligrosos si no los sabemos usar. Vimos que los dones son regalos para entregar. Vimos la importancia de esos dones. Y todo ese pasaje estuvo enfocado en los dones, los dones, los dones, los dones. Dones era la palabra que más se repetía, al igual que el Espíritu quien daba los dones. Pero aquí en este pasaje que acabamos de leer no aparece ni una sola vez la palabra dones, sino que aparece en esta traducción 14 veces, en el idioma original 13 veces la palabra cuerpo. Así lo notaron. El cuerpo es el centro de este pasaje. Y ahora, si uno no lo analiza bien, hasta uno se preguntaría, ¿pero qué pasó? ¿Por qué Pablo abandonó los dones y empezó a hablar del cuerpo? ¿Qué tiene que ver esto? Pues es todo lo contrario. Déjenme decirles que este pasaje, y con eso voy a decirlo para ir directamente al título, en este pasaje empieza con una palabra muy interesante que en esta traducción no está, lamentablemente. Y es una conjunción, y esto es muy importante, y es la palabra ¿por qué? Si lo leyeras en el idioma original, literalmente en el versículo 12 empieza la palabra porque, que es una conjunción que lo que significa es que todo lo que ya se nos ha dicho antes, aquí es donde viene la parte importante realmente de los dones. Y simple, es el cuerpo. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza importancia del cuerpo. Así de simple. Al final, todo lo que hemos visto de los dones y lo que nos falta ver de los dones, lo importante realmente de todo esto, no son los dones, es el cuerpo. ¿Recuerdan, mis hermanos, para quienes estuvieron en la enseñanza del capítulo 11, cuando hablamos de la cena del Señor? Que precisamente muchas veces nosotros o muchos de nosotros teníamos la idea de que lo más importante en la cena eran el pan y el vino, pero vimos a la luz de la palabra que lo que importaba realmente era el cuerpo y que realmente tomar la cena indignamente era menospreciar el cuerpo, es decir, la iglesia. Pues resulta que esa enseñanza de la cena del Señor que ya vimos no está desconectada, precisamente por eso sigue el capítulo 12. Porque precisamente esto es lo que Pablo nos quiere mostrar también en los dones. Así como en la cena del Señor lo que importaba realmente era la iglesia, por quien Cristo derramó su sangre y su cuerpo fue molido, asimismo con los dones lo que importa es el cuerpo. Y obviamente aquí quiero aclarar, porque alguien puede estarse preguntando, ¿cómo que el cuerpo? Pues precisamente aquí lo que Pablo está haciendo es utilizando una analogía, una ilustración, para referirse a la iglesia. La iglesia, según la palabra de Dios, es como un cuerpo. Tanto que la Biblia enseña que es un cuerpo donde, ¿quién es la cabeza? Cristo. Y nosotros somos el cuerpo.
Entonces aquí la palabra de Dios inspirando al apóstol Pablo, él nos va a ilustrar la iglesia como un cuerpo, pero nos va a decir, para esto es que son los dones. Porque si tú y yo no tenemos en cuenta lo que realmente es importante, así como vimos en la cena, podríamos hacer una ceremonia muy solemne, muy bonita, muy ritual y perderse lo que realmente importa, y es la importancia del cuerpo. Y eso mismo, podemos tener dones maravillosos, espectaculares, cantar muy bonito, predicar muy bonito, pero si yo no tengo en cuenta la importancia del cuerpo, estoy perdiendo de vista lo que Dios dice que es importante. Así que en esta hora, mis hermanos, quiero que veamos esta verdad en 3 puntos. ¿Y qué es lo que importa? Pues según la palabra de Dios es el cuerpo, la iglesia. Pero ¿qué es lo que importa referente a todo esto? Pues mis hermanos, veamos el primer punto y es la unidad en el cuerpo. ¿Sabían ustedes que, y lo hemos venido viendo, que los dones son los que más han dividido al cuerpo? ¿Saben ustedes quiénes son las personas dentro de la iglesia? Y me voy a incluir, que estamos más divididas. Los pastores. Ojalá tuvieras la oportunidad de ir a un lugar donde se reúnen todos los pastores. Yo he tenido la oportunidad de estar en esas reuniones. Si supieras el ambiente que se respira. La incomodidad, los celos, las diferencias. Inicialmente la iglesia era una sola, aunque para mí sigue siendo hasta el día de hoy una sola. Pero mis hermanos, ¿saben por qué? Porque a veces los pastores, los que tenemos por gracia el don de pastor, a veces creemos que ustedes son nuestros. Mis hermanos, la iglesia es de Cristo. Y saben que aquí es donde nosotros tenemos que tener esto claro. Si yo realmente he sido un pastor llamado por Cristo Jesús, ¿yo por qué menospreciaría y discriminaría a otro pastor que ha sido llamado por Cristo Jesús? Sin embargo, hay una rivalidad tan grande en nosotros. ¿Y saben por qué? Porque a veces Dios nos ha dado dones. Pero no solamente los pastores entre nosotros a veces hemos discriminado. ¿Quién es quien a veces más discrimina a las ovejas? El pastor. Si llega el pastor amigo, mejor dicho, pero si llega el hermano. No, es que estoy en una reunión con los pastores. No, es que saben, allá están los pastores. De hecho, mis hermanos, empecé muy fuerte. Pero espero que Dios me ayude a decir esto con gracia. ¿En qué momento realmente la iglesia se dividió entre clérigos y laicos? No sé si has conocido, y no se puede que suene fuerte, pero esas iglesias hasta donde los líderes están allá arriba en una plataforma. Ahora alguien puede decir, Alex, pero estamos nosotros aquí sentados y tú estás de pie. Lo hago para que me puedan ver todos y me escuchen. Pero muchos de ustedes saben que aquí yo inicialmente empecé predicando literalmente sentado en un comedor, alrededor con mis hermanos, como hacemos el estudio los lunes. Después me sentaba, pero a algunos les incomodaba, entonces me pongo de pie. Pero mis hermanos, este es el asunto. Si yo tengo dones, los dones que Dios me da son para llevar a la iglesia a la unidad, no para dividirla. Y no es para que yo me sienta mejor, sino para que todos nos sintamos uno solo. Si yo no tengo en cuenta eso con mi don, puedo estar haciendo más daño que bien. ¿Cómo nos lo muestra aquí la palabra de Dios? Aquí quiero hacer algo y decirlo con mucho cuidado para que de pronto no vayan a pensar que me voy a saltar un versículo. Quiero que veamos esto en el primer versículo, en el versículo 12. Después el versículo 13, la primera parte, y después vamos a saltar al 20, pero ya les voy a explicar por qué. Precisamente lo voy a hacer en este preciso momento. Tengo la costumbre, quienes conocen la manera en que estudio, saben que siempre preparo o divido el capítulo completo para saber más o menos cuántas enseñanzas va a tener cada capítulo, cada tema. Y yo había dividido este capítulo en diferentes secciones. Ya hemos visto 3 secciones. Esta cuarta sección iba a ir desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Eso lo hice al principio, cuando dividí todo el pasaje. Pero esta semana, ya estudiando particularmente este pasaje, me di cuenta que realmente la idea quedaba mucho en el versículo 17. ¿Por qué? Porque es que resulta que Pablo lo que hace, yo sé que va a sonar extraño, no es la mejor analogía, pero imaginémonos una hamburguesa. Una hamburguesa tiene pan arriba, tiene pan abajo y dentro está la carne y la lechuga y el tomate y todo lo demás. Tratemos de imaginarnos este pasaje así. Yo sé que no es la ilustración más ortodoxa, pero ¿a qué me refiero? Vamos a ver en un instante que el versículo 12 es exactamente igual que el 20. Es decir, Pablo quiere, mejor, esta ilustración quizá puede ser más precisa, como en un libro. El versículo 12 es la portada del libro y el versículo 20 es la conclusión del libro. Si yo no tengo en cuenta eso, estoy desbaratando el texto, estoy desbaratando el libro. Es necesario que veamos que Pablo está tomando esta idea del versículo 12
La repite en el versículo 20 y está encajonando una verdad en el centro. Por eso tuve mejor que extenderme hasta el versículo 20. ¿Por qué? Porque notemos lo que dice el versículo 12, primera parte del versículo 13 y el versículo 20 en este primer punto, viendo que lo que importa es la unidad del cuerpo. El cuerpo humano, notamos, Pablo va a utilizar la ilustración del cuerpo humano, tiene muchas partes. Creo que todos sabemos eso, ¿cierto? No necesitamos estudiar biología o anatomía. Yo creo que hasta un niño pequeño sabe que su cuerpo tiene diferentes partes. De hecho, lo primero que le enseñamos a un niño es ¿qué es? ¿Dónde está la naricita, cierto? ¿Dónde están los ojos? Tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Tengamos en cuenta eso. Aunque haya muchas partes en un cuerpo, es un solo cuerpo. Y eso es lo que Pablo va a empezar a enfatizar. Por eso, mi hermano, porque tú no seas el pastor, no te sientas menos. Alex, porque tú seas el pastor, no te sientas más. Somos un solo cuerpo, somos uno solo. Y en estos días lo decía en una enseñanza. No sé a ustedes, pero yo no quiero que se me caiga ni un pelo de este cuerpo, aunque ya se me cayó. No quiero que se me caiga ni una uña. Mis hermanos, esa es la gran realidad. Yo quiero que nos hagamos esta pregunta. No soy padre aún. Para ustedes que son padres, yo no soy padre y yo a veces pienso, ¿será que si algún día soy padre? Yo creo que me daría temor. Para ustedes que son padres, ¿ustedes no pensaban, ¿será que mis hijos iban a ser enterito? Yo he escuchado padres que dicen que lo primero que miraron fue si estaba completico. Ellos no quieren que a su hijo le falte un dedo, una mano, un pie. ¿Quién quisiera eso? Uno quiere que ese bebé nazca completico y eso que no soy padre. Ahora, ¿cuál es el asunto, mis hermanos? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Recordemos, pero, en el idioma original literalmente dice esto, pero el cuerpo humano tiene muchas partes. Es decir, todo lo que les enseñé de los dones, pero lo importante es el cuerpo. Aunque haya pastores, aunque haya evangelistas, aunque haya personas con diferentes dones, y aunque tú no tengas este don particular que hasta quizá te gustaría tenerlo, no importa. ¿Sabes qué es lo que importa? Aquí es donde viene la pregunta. ¿Qué es lo que importa? ¿Ser el pastor o ser parte del cuerpo? Porque quiero decirles, hay pastores con título de pastor, con credenciales de pastores, que no pertenecen al cuerpo. Y vuelvo y hago la pregunta que hacía el miércoles. ¿Cómo sabes tú que Alex hace parte del cuerpo de Cristo? ¿Porque es pastor? ¿Porque lo ves cada 8 días predicando? Mis hermanos, ya vimos también que los dones se podrían falsificar. Saben, al final lo que importa, sería mejor que Alex estuviera ya sentado, pero lo importante es que fuera del cuerpo de Cristo. Ojalá que sea del cuerpo de Cristo y también pueda predicar. Pero al final, ¿qué es lo que importa? Así Alex no predicara. Mi hermano, así no tengas muchos dones espectaculares, como muchos los ven, aunque ya vimos que todos somos iguales. Lo importante, mi hermano, es que hagas parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que importa. Precisamente, ¿qué dice el versículo 13 en la primera parte? Entre nosotros, y aquí está, hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Uy, aquí Pablo colocó el dedo en la llaga. Para nosotros eso no importa. Aquí no hay ninguno judío. Aquí todos somos gentiles. Aquí todos pertenecemos a una nación diferente a Israel. Pero Pablo aquí acaba de derribar la división más grande que existía en el primer siglo. Los judíos odiaban a los gentiles odiaban a los judíos, pero en la iglesia no debía existir eso. Y ahí es donde vamos. A pesar de que tuviéramos esas diferencias que hacen los hombres, aquí Pablo acaba de hacer la diferencia religiosa más grande. Y esta es una de las cosas que a mí más me sorprende. ¿Qué dice Pablo? Hay algunos que son ¿qué? Judíos. Y déjenme decirles que en este contexto no está hablando de la nacionalidad, está hablando de la religión. Pablo nunca a nadie le quitó el judaísmo. ¿Sí podemos notar? Aquí nos han criticado por eso, porque aquí no le quitamos la religiosidad a nadie. Si Dios se las quiere quitar, Él se las quita. Aquí pueden venir católicos, mormones, musulmanes, de donde sea, les predicamos a Cristo. Y Él es el que transforma y cambia vidas y corazones. ¿Cómo van a conocer a Cristo? Como dijo Pablo en Romanos, si nadie les predica. Mis hermanos, y dice, aquí hay judíos y otros son gentiles. Pero después lleva otra división que era muy marcada en la antigüedad. Algunos son esclavos y otros son libres. Y literalmente está hablando de esclavos. Ojalá pudiéramos entender un poquitico la gran distinción que había entre esclavos y libres en la antigüedad. Sin embargo, en la iglesia, eso no debía importar. Pero ahora, lo que digo, mis hermanos, vemos a las personas tan importantes. Por eso siempre les digo, Dios por la gracia me permite ser pastor, pero me llamó Alex. Mis hermanos, porque somos igualitos.
porque pertenecemos a un mismo cuerpo. Estamos en Cristo, eso es lo que importa. Y aquí, si Alex está en Cristo, es lo que importa. Si tú estás en Cristo, mi hermano, es lo que importa. Estar en Cristo, estar unidos a ese cuerpo. No importa si vienes de un trasfondo católico, si vienes de un trasfondo bautista, presbiteriano, no importa si vienes de un trasfondo carismático, no importa, mi hermano, si vienes del paganismo, del budismo, del hinduismo, del chamanismo, no importa si eres estrato 10 o si eres estrato 0, no importa si tienes un buen empleo, si trabajas en la mejor empresa, si eres el presidente o si sencillamente te ganas la vida en el diario. Pero mi hermano, lo que importa es que estemos en Cristo, en la iglesia verdadera, en el cuerpo de Cristo. Esas distinciones no existen. Cristo es lo que importa y estar unidos a Él. Y ahí es donde vamos. Veamos el versículo 20. Si notamos que no podía llegar hasta el 17, sino que tenemos que ir hasta el 20. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Entonces lo que hace Pablo es primero enmarcar esta verdad. Entre los versículos 12, primera parte del 13 y el 20, decir, esto es lo primero que importa. El cuerpo es uno solo. Es como si Pablo estuviera diciendo, líderes, tengan cuidado. Porque cuando tú estás menospreciando a un hermano, le estás haciendo daño, es como si te estuvieras cortando un dedo. Como si te estuvieras amputando un pie. Es como si te estuvieras arrancando una uña. Alguien puede decir, pero es que esa es una uña encarnada. No, tengamos cuidado. Es que eso es un pie con gran gangrena. No, tengamos cuidado de menospreciar a un hermano en Cristo Jesús. Porque en el cuerpo de Cristo, mis hermanos, todos hemos sido perfeccionados. Recordemos el centro de la carta a los Corintios. ¿Cuál es el título de la serie? Corintios, ¿el evangelio para quién? Para los santos. Recordemos que a pesar de las dificultades que había en Corinto, ¿cómo llamó Pablo a los Corintios desde el primer versículo? Santos. No somos perfectos, pero Dios nos está perfeccionando. Y a pesar de que a veces haya dificultades y conflictos entre nosotros, es como a veces cuando una parte de nuestro cuerpo se enferma y nos duele, pero ¿qué hacemos? Me está doliendo este pie, arránquenme este pie. No, me está doliendo este pie. Voy a tomarme una pastica. Voy a ir a consultar a ver qué es lo que le está pasando a este pie porque yo quiero que este pie esté sanito. Eso es lo que realmente sucede. Así que aquí es donde está la importancia, el cuerpo, ser parte del cuerpo. Es más, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Solo que Él utilizó otra ilustración. ¿Qué dice en Juan capítulo 10, versículo 16? Además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Y cuando tú entiendes el contexto de este pasaje, estaba hablando de nosotros, los que no éramos parte del pueblo de Israel. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Cuál fue la ilustración que utilizó aquí Jesús? La ilustración de un rebaño. ¿Cuántas iglesias hay, mis hermanos? Una sola. Alguna vez dije esto y alguien me preguntó, ¿cómo así? Alguna vez dije que yo era católico. Alguien me dijo, ¿cómo así que usted es católico? Le dije, espera, déjame explicarte. Es que la palabra católico significa universal. Yo creo que solo hay una iglesia. Yo creo que solo hay un rebaño. Yo creo que solo hay un pastor. ¿Quién es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas? Y se llama Jesucristo. Yo creo que solamente hay un pueblo. Es más, aquí es donde esto me confronta muchas veces. Y no es el tema, y puede ser que me parezca que me voy a salir, pero muchos siguen en esa división entre Israel y la iglesia. Siempre mi pregunta es simple y es esta. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Bíblicamente uno solo. ¿Cuántas novias tiene Cristo? ¿Con cuántas se va a casar el Cordero? Con una sola, su iglesia. De hecho, eso lo vamos a ver en un instante. Es un pueblo donde hay judíos y gentiles. Bueno, ya Pablo nos lo acabó de decir. Aquí hay judíos y gentiles, dice Pablo en Corinto. Y somos uno solo en Cristo Jesús. Y Jesucristo dijo, hay otras ovejas y las voy a traer a mi redil y habrá un solo pastor. ¿Quién es Él? Porque Él va a conformar, ¿qué? Un solo rebaño. Es más, el mismo Señor Jesucristo oró por esto en Juan 17, versículos 20 al 23. No te pido solo por estos discípulos, los que tenía Él allí con Él, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y si tú conoces el contexto y el punto fundamental del Evangelio según Juan, es que lo que el Evangelio según Juan proclama es que el Evangelio es para el mundo entero. ¿Y qué dice el versículo 21? Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti. Esto no es para discutir la deidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin embargo, Dios es ¿qué? Uno. Pero ¿saben para qué nos dice esto la palabra de Dios? No es para que nos enredemos en intentar comprender todo lo que Dios es. Para los que escucharon el programa del viernes, Dios es incomprensible en su totalidad. No que no podemos comprender algo de Dios, lo que Él nos ha querido revelar, pero hay tanto de Dios que jamás podremos comprender porque Él es Dios y nosotros criaturas. Pero a la vez que dice la palabra de Dios, así como Dios es uno,
Así como tú y yo somos uno, dijo Jesús, es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y qué dice el versículo 22? Les he dado tu gloria, la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. ¡Qué verdad tan preciosa! Si estamos en Cristo, tú y yo somos uno. Y el hecho de que tengamos funciones diferentes no nos hace diferentes. ¿Saben que muchos han llegado a la herejía por eso? Sencillamente porque el Hijo fue el que se hizo hombre y se humilló. Entonces muchos ven al Hijo como un Dios menor. Pero el Hijo es Dios igual al Padre. Y eso es lo que pasa en la iglesia, porque es que como Alex es el pastor, entonces seguramente él tiene más vara con Dios. Me han dicho, hermano, ore usted que el Señor lo escucha más a usted. ¿Y por qué me escucha más a mí? Si tú eres hijo igual de Dios y somos uno, estamos en Cristo. Si Cristo nos ha dado la gloria para que seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno, para que así tú y yo, aunque somos muchos, seamos uno solo, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Versículo 23. Yo estoy en ellos. Eso es lo que importa. Y tú estás en mí. Si tú y yo estamos en Cristo, estamos en el Padre, estamos en el Hijo, tenemos el Espíritu Santo, que gocen, y ahí es donde está, de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Yo sé que soy amado por mi Padre Celestial, este pecador que no merece sino la justa ira de Dios. Es amado por el Padre Eterno tal como el Padre ama a su Hijo Jesucristo, solamente porque Cristo entregó en esa cruz su vida por este pecador. No porque Alex sea pastor, sino porque Alex, si es verdad, en la gracia creyó en Cristo Jesús. Has creído en Cristo, tienes a Cristo, somos iguales, somos uno. Tenemos la gloria de Dios en Cristo Jesús. Por eso mejor gocémonos en la unidad. No menosprecies a un hermano que no venga a este lugar. Si es hermano en Cristo, abrázalo como tu hermano en Cristo Jesús. No sigamos dividiendo la iglesia. ¿Por qué se reúnen en este lugar? Ojalá la iglesia en el mundo entero nos pudiéramos reunir juntos, sin divisiones, los que estamos en Cristo. No estoy hablando tampoco del ecumenismo, que no importa, judíos, budistas, musulmanes, todos somos hijos de Dios. No, en Cristo somos hijos de Dios. Pero yo no tengo ningún problema. Si me invitan a predicar a una sinagoga judía, voy y les predico. Lo que pasa es que sé que me van a sacar a pedradas, pero mis hermanos, la iglesia es una sola, el cuerpo es uno solo. Precisamente el apóstol Pablo ya lo había dicho en Corintios, 1 Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Es lo que importa. Lo que importa es estar unido en Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Mira, mi hermano, Alex no sabe más porque sea más inteligente. Si algo Alex entiende mejor que tú, ¿sabes qué va a hacer Alex con eso que entendió? Te lo va a explicar. Hay personas que me han dicho eso. Mis hermanos, yo no estoy aquí dando una clase de teología. Dios sabe que el deseo más grande de mi corazón es tratar de explicar la palabra de Dios. Es por lo que oro constantemente a Dios, para que me dé sabiduría, para que esas verdades profundas las pueda expresar, para que hasta un niño de 5 años las pueda entender. Porque aquí la idea no es mostrar todo lo que sabemos. La idea no es que yo les traiga todos los libros que he leído. La idea es que juntos podamos tener el mismo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y nos gocemos en la unidad de Dios. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Esto es lo que importa. Y si en su gracia nos regala algunos dones para servir a la iglesia y para entregarnos a otros, gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que importa? Que hagamos parte del cuerpo de Cristo. Haces parte del cuerpo de Cristo, eso es lo que importa. En Efesios capítulo 2, versículo 14, Pablo lo dijo de esta manera: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. ¿Qué es lo que nos lleva a tener paz unos con otros? Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz, y allí está, no solamente en la cruz se perdonaron nuestros pecados, en la cruz se hizo tanto. En la cruz se derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Cuando tú y yo realmente creemos en Cristo Jesús, mis hermanos, no levantemos muros de separación, porque en la cruz se derribaron los muros de separación. Este es el asunto. Hemos creído en Cristo, creemos que su obra en la cruz es suficiente para salvarnos. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Que no nos dividan las etiquetas de los hombres. Que no nos dividan, mis hermanos, cosas pequeñas. Sí hay cosas que nos deben dividir, claro que sí. La falsa enseñanza, la falsa doctrina. Quien no tiene a Cristo, pero aún como veíamos el miércoles, pero si Dios nos da la oportunidad, les predicamos a Cristo, para que conozcan también a Cristo Jesús. Y en el cristianismo ya no hay divisiones, no hay separaciones.
En el cristianismo verdadero no hay clases sociales, no hay ni siquiera diferencias en contextos religiosos. En el cristianismo verdadero solo importa una persona y es Cristo Jesús. En el cristianismo verdadero importa la cruz. Pero aquí es donde viene el asunto. Pero en el cristianismo verdadero entonces tampoco deben importar la división de los dones, sino que lo que importa es el cuerpo. Ahora, pero hemos hecho mucho énfasis en este primer punto. Entonces, ¿qué es lo importante? El cuerpo y pertenecer al cuerpo. Pero quizá alguien se esté preguntando, ¿y cómo sé que pertenezco al cuerpo? ¿Y cómo es que soy unido al cuerpo? Bueno, esos serán nuestros siguientes 2 puntos. Pero espero que este primer punto haya quedado claro. Lo importante es pertenecer al cuerpo. Pero ¿cuál va a ser nuestro siguiente punto? El bautismo en el cuerpo. Y me encanta este punto. Me encanta. El bautismo en el cuerpo. Y nos van a hablar del bautismo. Los que no estamos bautizados. Les voy a hablar del bautismo verdadero. Yo no, bueno, la palabra. En este pasaje, mis hermanos, la palabra de Dios nos confronta con lo que realmente importa. No les voy a hablar del bautismo en agua. Bueno, sí les voy a hablar, pero vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Saben que hay muchas personas, y esto es muy fuerte, pero hay muchas personas que se han bautizado en agua y no han sido bautizadas en el cuerpo de Cristo? Y alguien puede decir, ya nos van a sacar otra fórmula bautismal. No, el verdadero bautismo. En la Biblia hay más de un bautismo, pero solo hay uno que importa realmente. Y es el bautismo que hace Dios mismo a través de su Espíritu. Mira, puede ser que yo ni siquiera esté bautizado, pero lo importante es que esté unido al cuerpo de Cristo. Ahora, con esto no estoy diciendo que el bautismo en agua no tenga su lugar. Aquí creemos que es importante el bautismo en agua. Pero aquí lo que creemos es que antes de bautizar a una persona en agua, queremos que sea bautizada por Dios mismo. Queremos es sumergir a esa persona en la verdad de Dios, de su palabra, de Cristo Jesús, para que cuando esa persona lleve a cabo el bautismo en agua, que no es más que un símbolo del bautismo verdadero, realmente haya sido bautizada por Dios mismo. Porque por eso es que tú ves que hay personas, hay lugares y hay pastores que están enfocados e insistidos y lo único que les importa es contar a las personas como números. ¿Cuántos bautizaron este año? Y el pastor está preocupado por decirle a la iglesia, este año bauticé tantos. Y por eso cuando llega una persona a la iglesia, lo primero que hacen es insistirle, bautízate, bautízate, bautízate. No, esperemos que Dios lo bautice. Y cuando Dios lo bautice, Él va a pedir el bautismo en agua. ¿Qué dice? Solo la segunda parte del versículo 3. Es una parte tan pequeña, pero tan fundamental. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. ¿Quién es el que bautiza en el cuerpo? ¿El pastor o el espíritu? Yo personalmente conozco a varias personas, valga la redundancia, que han sido bautizadas 2, 3 y hasta 4 veces. Conozco personas hasta con 4 bautismos. De hecho, el que está frente a ustedes tiene 2, por si no sabían. Y ninguno de esos 2 bautismos me unió al cuerpo de Cristo. Y conozco lugares donde si tú te sales de esta denominación o de esta iglesia y llegas a este lugar, allá te tienes que hacer bautizar. Y si te sales de este lugar y vas a otro lugar, allá te tienes que hacer bautizar. Perdónenme, no quiero decir esto de manera despectiva, sé la importancia que tiene el bautismo en agua. Es obediencia a Dios. Me bautizo es porque quiero ser obediente a un mandamiento que Cristo me dio, como cuando participamos de la cena. Pero, mis hermanos, perdónenme, no lo digo de manera despectiva, es con el corazón. Un baño con agua no salva a nadie. Un baño con agua no hace a nadie parte del cuerpo de Cristo. He conocido personas que aún sin ser bautizadas, con su vida, con su pasión, amor, devoción a Cristo, demuestran que ya han sido unidas al cuerpo de Cristo y muchas veces hasta hay líderes que no los quieren bautizar. Por el contrario, conozco personas y yo mismo fui de una de esas personas que aún estando bautizado, mi bautismo solo me había servido solo para pertenecer a un grupo denominacional, pero sin conocer realmente a Cristo Jesús, sin tenerlo en mi corazón. Entonces el bautismo en agua es un símbolo y es una obediencia. La palabra de Dios nos llama a bautizarnos en agua. Pero lo que importa es que hayamos sido bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, por el Espíritu Santo. Y cuando todos compartimos el mismo espíritu, perdónenme, pero aunque no hubiera estado bautizado en agua. Y repito, no es que para mí no sea importante el bautismo en agua. Pero yo lo que creo es que los verdaderos cristianos se bautizan. Pero a veces los que no son cristianos también. Pero los verdaderos cristianos son bautizados ¿por quién? Por Dios mismo, por su Espíritu. Quiero que pensemos en uno de los primeros relatos del bautismo en la Biblia, porque ¿sabían que en el Antiguo Testamento no se menciona para nada? ¿Quién es el primer personaje que uno conoce bautizando en la Biblia?
Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 11? Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Conectado con la enseñanza que veíamos hace 8 días, el arrepentimiento, volver a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, ¿cuál es el bautismo que importa? No hay que hacer a un lado tampoco el bautismo en agua. Juan bautizaba con agua, pero él mismo dice, pero hay algo más importante. Uno que viene y te bautiza con el Espíritu Santo. Es lo que importa realmente. Tanto que allí mismo hasta, si leyéramos todo el pasaje, es una crítica. Juan dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, es como si les dijera, un bañito con agua no les sirve de nada. Mis hermanos, nos pueden dejar 8 días en remojo y nada. Pero si viene el Espíritu Santo, qué diferente cuando Dios bautiza a una persona y la transforma y la cambia. Aunque me estoy adelantando. Pero pensemos en el mismo Señor Jesucristo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía sobre él como una paloma. Ahora es impresionante, aún en el bautismo de Jesús, sale del agua, sí, se bautizó en agua, pero aún así viene el Espíritu Santo. Mis hermanos, impresionante. Y es el mismo Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cuál es el asunto? Sí, el bautismo en agua es importante, pero ¿qué es más importante? El Espíritu Santo, que es el bautismo de Dios. Por eso, a mí me encanta, porque el Señor Jesucristo dijo esto en Mateo 28:19. Tan famoso, pero tan desconocido. Por lo tanto, le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Aquí se abrió el camino a todas las naciones. Y tú y yo hemos sido partícipes de esta gracia maravillosa. ¿Qué dice? Bautizándolos. ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir. Pero aquí es donde viene. En agua, aquí Jesucristo no dijo en agua. Sumérjanlos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí muchos han sacado una fórmula bautismal. Y por eso es que en los bautismos, tristemente, hasta hay muchos que solo lo único que están es pendientes de qué va a decir el pastor. Vamos a ver si lo va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver si el pastor va a decir en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿aquí está hablando del agua? Aquí está hablando de ser sumergidos en el nombre del Padre, en la verdad del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Cuántos se han hecho bautizar en agua y no han conocido a Dios? La vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra, dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:3. No lo he traído, pero me acordé de ese versículo. Realmente lo que importa es sumergir a la iglesia, a los discípulos en la verdad de Dios, en la verdad del Padre, en la verdad del Hijo, en la verdad del Espíritu Santo. Muchos nos hacemos bautizar y a veces ni sabemos por qué nos hicimos bautizar. No hay afán. Sumérgete en la verdad de Cristo Jesús. Conoce a Cristo Jesús. Cree en Cristo Jesús. Y luego vas a decir, como dijo un hombre en Hechos capítulo 8, versículo 38. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Quién fue ese? El eunuco etíope. Cuando Felipe le predicó el evangelio de Cristo, él mismo fue el que dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué dijo Felipe? No, nada. Entonces el eunuco ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Él mismo fue el que pidió el bautismo. Él mismo, ahora después de entender la verdad de Cristo Jesús, el evangelio glorioso, dijo, ahora entiendo esta verdad, me quiero hacer bautizar. Pero porque fue sumergido en la verdad de Dios. Fue sumergido en la verdad de Cristo. Fue sumergido en la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí sí podemos sumergirlos en agua. Precisamente quiero que veamos, y esto es muy importante, mis hermanos, aquí podríamos hacer una enseñanza completa, pero quiero que veamos que el mismo apóstol Pablo, podemos ver que en Corintios, 1 Corintios 12, ahora está hablando del bautismo del Espíritu Santo y ven la importancia que le está dando. Pero recordemos que en el mismo capítulo 1, versículos 14 al 17, él ya nos enseñó algo muy importante. Solo quiero que lo recordemos, porque ya vimos esa enseñanza. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. ¿Saben por qué? Porque es lo que muchos hacen. Es que a mí me bautizó fulano de tal. ¿Y qué importa? ¿Te bautizó Cristo? ¿Te bautizó el Espíritu Santo? Es que yo me hice bautizar en la iglesia tal por el apóstol tal o el pastor tal. Qué bien, qué bien. Sí, claro, hay que hacerse bautizar. Pero ¿te bautizó Cristo? ¿Te bautizó Dios? ¿Te bautizó el Espíritu Santo? Tanto que ese era ya el conflicto en la iglesia en los Corintios. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Gracias a Dios yo no bauticé a nadie, excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre.
Es decir, para Pablo el bautismo en agua sí era importante. Él no dijo que no, porque él bautizó a algunos. De hecho, no los bautizó a todos, porque lo importante no es el bautismo en agua. Seguramente que esas otras personas fueron bautizados por otros. De hecho, Pablo dice, sí, se acordó. También bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 17? Pues Cristo no me envió a bautizar. ¿Cómo que no, Pablo? No, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. En muchos lugares es más importante cómo te bautizaron, quién te bautizó, la fórmula, que estar en Cristo Jesús. En muchos lugares hasta cuelgan tu salvación de un ritual en agua. No, mis hermanos. Sí, nuevamente el bautismo en agua es importante. Jesucristo se bautizó, Juan el Bautista bautizaba, los discípulos se bautizaron, los primeros convertidos se bautizaron. La palabra de Dios nos enseña a practicar el bautismo en agua, pero lo importante es el bautismo que Dios trae. Y Pablo dice, no, pues de hecho, ¿saben cuál es la realidad? Para mí más importante que bautizar es predicar el evangelio. Para mí más importante que sumergir a una persona en agua, que de hecho creo que bauticé a Crispo, a Gallo, a los de la casa de Estefanas, no me acuerdo a quién más bauticé en agua, pero ¿saben a qué me envió fue el Señor? A predicar el evangelio. Porque al final lo importante es que seamos bautizados por Dios mismo, en su espíritu, en su palabra, en su verdad. Porque ¿qué dice Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 28? Aunque pareciera que no hablara del bautismo, pero al contrario, es tan bella esta verdad, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios no por un ritual, sino por haber creído en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 27? Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, y aquí no está hablando del bautismo en agua, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¿Por qué no está hablando del bautismo en agua? Porque no se menciona el bautismo en agua y porque el contexto está hablando es de creer en Cristo, de la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Tienen a Cristo. Por eso que dice el versículo 28, ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Y este último versículo nos lleva a nuestro último punto y para mí el más importante, porque ya vimos entonces los dos primeros puntos. El primer punto y el más importante, es decir, es ser parte del cuerpo de Cristo. El segundo punto, muy importante, ¿y cómo hago parte del cuerpo de Cristo? ¿Me hago bautizar? Si has hecho parte del cuerpo de Cristo, si eres parte del cuerpo de Cristo por medio del Espíritu, hazte bautizar, pero quien te unió al cuerpo fue Dios mismo. Pero viene la pregunta más importante, ¿pero será que yo sí soy parte del cuerpo de Cristo? ¿Será que Dios me ha unido al cuerpo de Cristo? ¿Cómo lo sabemos? Este último versículo nos lo dijo, pero quiero que lo veamos volviendo a Corintios, aunque quisiera que pensáramos en eso. No hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, hombre ni mujer. Eso ya no importa, porque todos somos uno en Cristo Jesús, y eso es, en tercer lugar, la pluralidad en el cuerpo. ¿Qué significa eso? Una persona que realmente ha sido unida al cuerpo de Cristo Jesús lo va a mostrar con sus acciones. Para él no le va a importar lo que digo, si el hermano viene de la iglesia presbiteriana o si él viene de la iglesia Asambleas de Dios. Si ha creído en Cristo Jesús, es su hermano en Cristo Jesús. No le importa si viene del judaísmo o si salió del paganismo, es su hermano en Cristo Jesús. No le importa si es un hombre o es una mujer, es su hermano en Cristo Jesús, es su hermana en Cristo Jesús. Es uno solo en Cristo Jesús. No le importa si el hermano tiene dinero o no tiene dinero. Por eso esto está tan conectado con la cena del Señor como lo vimos hace ya algún tiempo. No va a haber distinciones en nosotros. No vamos a menospreciar al niño o al que no tiene educación. Y ahí es donde vamos. No vamos a dividir la iglesia. ¿Saben que con los supuestos dones se ha dividido tanto la iglesia? El ministerio de jóvenes, el ministerio de damas, el ministerio de caballeros, el ministerio de niños. Cuando tú tienes a Cristo, tú eres capaz de compartir hasta con un niño. Si tú eres joven, tú no te sientes mal por estar compartiendo con un hermano de edad, porque es tu hermano en Cristo Jesús y es parte de tu cuerpo. No existen esas distinciones. Ahora, no estoy diciendo que sea pecado o esté mal si hay ministerios de damas, de jóvenes, de niños. El problema es que si esos famosos ministerios que a veces han sido creados por los hombres, porque no los veo en la Biblia, están dividiendo el cuerpo, mis hermanos, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Lo que digo, yo oro a Dios y espero que aún esos niños que todavía tienen 4, 5, 6 años puedan entender este mensaje y crean en Cristo Jesús. Y mis hermanos, ahí es donde digo, ¿por qué hacer a un lado a las personas? Lo viví. El comité de jóvenes, el ministerio de jóvenes, vaya a ver si no se relacionaba con un hermano
adulto de la iglesia. Y se empiezan a hacer bandos. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué no puedo abrazar a mi hermana en Cristo Jesús, a mi abuelita en Cristo Jesús? ¿Por qué no la puedo abrazar y le puedo dar un abrazo? ¿Por qué no puedo compartir con mi hermano aunque yo sea joven y él sea adulto? Tiene mucho que enseñarme en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿por qué esas distinciones? Somos diferentes, hay pluralidad, pero recordemos el primer punto, pero hay unidad. Y aquí llega el cuerpo de la carta. Veremos esto en los versículos 14 hasta el 19, porque el 20 ya lo vimos. Así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. El cuerpo es uno, pero consta de muchas partes diferentes. Y aquí está el versículo 15. Si el pie dijera, y aquí lo vemos, esto es un antropomorfismo, los pies no hablan. Pero imagínense un pie diciendo, no formo parte del cuerpo porque no soy mano. No, es que yo no soy parte del cuerpo porque yo no soy el pastor. Yo no soy parte de esta iglesia porque es que a mí no me colocan allá a recibir a los hermanos, no soy ujier. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. ¿Sí notamos? Eso ya estaba pasando en Corinto. Es lo que a veces pasa en la iglesia del siglo XXI. Versículo 16, y si la oreja dijera, imagínense una oreja hablando, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo. Dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Hay hermanos que a veces se sienten así, pero hoy la palabra de Dios nos está diciendo, mi hermano, que tú te hayas sentido así, no has dejado de hacer parte del cuerpo. Y eso es lo que importa. Lo que pasa es que a veces es el ojo, o el que se cree ojo, muy importante, el que menosprecia a otra parte del cuerpo. Por eso dice el versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Si todos fuéramos pastores, ¿no? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? ¿Vemos la sabiduría y perfección de Dios? Eso mismo dice, por eso es que en la iglesia no todos tienen los mismos dones. Por eso es que en la iglesia todos somos tan diferentes. Es que yo solo soy ahí un cristiano de banca. Solo un asistente. Estás en Cristo, eres un hijo de Dios santo, puro, perfecto, amado por el Padre. Que estás cumpliendo una función allí. ¿Saben que por mucho tiempo los médicos creyeron que había una glándula en nuestro cuerpo que no servía para nada? Y después se dieron cuenta que era una de las más importantes, la tiroides. Creían que eso no servía para nada. Mis hermanos, no nos engañemos. Todavía hay una parte del cuerpo que no saben para qué sirve, tanto que la llaman apéndice. Por allá, seguramente que está allí por algo. Si Dios la puso es por algo. No hagamos eso en el cuerpo de Cristo. No hagamos eso en el cuerpo de Cristo. No digamos, o no te sientas así. Es que notemos que aquí es la misma parte del cuerpo que se está sintiendo menos. No, tienes el Espíritu, tienes a Cristo, haces parte del cuerpo, eso es lo que importa. Y Dios quiera que no seamos los líderes quienes te hayamos hecho sentir menos. De hecho, aquí quiero adelantarme y te rogaría, ojalá no te perdiera la enseñanza dentro de 8 días si Dios nos presta vida, porque vamos a hablar de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 18? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿No es verdad? Dios me hizo así como me hizo. ¿Saben ustedes que anatómicamente el cuerpo humano es tan perfecto? Cada parte cumple una función que a veces lo que digo, solo cuando te quitan esa parte del cuerpo a veces es que te das cuenta que realmente cuánto la necesitabas. Quiero decirles, iglesia, nos amamos tanto y cada uno de ustedes es importante en este lugar, de verdad, con el corazón. Y nuevamente, si algún día te quieres ir de este lugar, espero que no te vayas bravo, que no te vayas enojado, que no te hagamos sentir mal. Para nosotros cada uno es importante, porque Dios los ha puesto allí. Y no solamente allí, sentados escuchando un sermón. Ya lo hemos visto, porque aún con los dones podemos, es que de hecho es para también salir de este lugar, no encajonemos la iglesia en 4 paredes, y salir y ser bendición para otros y ser luz, y servir aún a aquellos que no conocen a Cristo, pero en especial a los de la familia en la fe. Así que nuestro cuerpo tiene muchas partes, y me encanta, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Él puso las orejas donde Él sabía que era perfecto que estuvieran las orejas. Él te ha puesto en el lugar donde Dios sabe que es perfecto que estés. Versículo 19, qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Imagínense. De verdad, la anatomía del cuerpo humano es tan hermosa, tan perfecta. 2 pies, 2 manos, 2 ojos, 2 bocas. No, una sola, ¿cierto? Dios lo hizo perfecto, balanceado, equilibrado. Quizá yo no soy boca. Lo que digo, aquí lo quiero decir con el corazón y lo digo por mí, pues si Alex solo es una uña, con tal que sea una uña del cuerpo.
Pero allá está, unido por Cristo, unido por Dios, por su Espíritu, por su verdad. Y qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, versículos 9 al 10 de esta manera, y está en el contexto también. Romanos 12 también está hablando de los dones. Y aquí está, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. ¿Cómo sabes que perteneces al cuerpo de Cristo? Quizá no eres el pastor, pero allá es donde vamos. A veces en la iglesia hay hermanos que no son líderes. Uy, pero ese amor de ese hermano que muestra a los demás. De hecho, hasta la gente llega y ese es el hermano que más extraña. Así no estuviera el pastor, no. Si me predica otro no importa. Uy, pero el hermano fulano de tal. Ese hermano que siempre lo recibe uno con un abrazo, con una sonrisa. Sabes que eres parte del cuerpo porque amas a los demás. Empiezas a amar a la iglesia. Ahí es donde vamos. ¿Cómo sé que hago parte del cuerpo de Cristo? Porque me hice bautizar, porque el Espíritu me bautizó y me unió al cuerpo. Y cuando el Espíritu te une al cuerpo, ¿sabes qué pasa contigo? Tú ahora empiezas a amar cada parte de ese cuerpo. No te tienen que obligar ni te tienen que amenazar para ir a la iglesia. Te hace falta asistir a la iglesia porque haces parte de ese cuerpo. Como dice aquí, ahora aborreces lo malo. Lo que antes amabas, el pecado, lo aborreces. Lo que antes aborrecías, una reunión de estas. No está mal, sé que algunos están con sus madres, pero para muchos, aunque tienen a sus madres, igual dijeron, pero yo quiero estar con el cuerpo. Y aún así dejaron a sus madres, ahora van a pasar el resto de tarde con ellas, pero están aquí porque les hace falta congregarse, porque aman a sus hermanos, porque aborrecen lo malo, se aferran a lo bueno. Ven, esa es la diferencia. Ahí es cuando has sido parte, unido al cuerpo de Cristo. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Ahora tú amas al cuerpo de Cristo, amas la iglesia, amas la palabra, amas a Cristo, te deleitas en la verdad, te deleitas en la justicia, te deleitas en la santidad, aborreces lo malo, aunque luchamos con lo malo. Tanto que en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4, con este pasaje quiero terminar, creo que resume esta verdad de una manera tan perfecta. Pablo empieza con una serie de preguntas retóricas, es decir, la respuesta es evidente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Allí está, de lo que estamos hablando. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y aquí viene, y con amor. Pablo no les dice, entonces ¿tienen qué? Qué verdad tan preciosa. Si esto es verdad, si el Espíritu está en ustedes, si Cristo está en ustedes, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Cuando hemos sido unidos al cuerpo, mis hermanos, somos pecadores, va a haber a veces desavenencias, dificultades entre nosotros, pero ¿saben qué va a pasar? No nos vamos a dividir, nos vamos a poner de acuerdo. Amándose unos a otros, nos vamos a amar unos a otros, a pesar de que a veces somos difíciles. Y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Vamos a tener el mismo pensamiento, el mismo propósito, aunque a veces tardemos un poco en ponernos de acuerdo. El versículo 3 dice, no sean egoístas. Sabes que has sido unido al cuerpo de Cristo porque ahora hasta tú piensas en los demás. No traten de impresionar a nadie, ¿sí podemos ver? Yo no me voy a sentir mejor porque soy el pastor, o porque tengo un cargo en la iglesia, o porque soy el líder, o fulano, o el ministerio, tal, no. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ahí es cuando tú sabes que el Espíritu Santo te ha unido al cuerpo. No menosprecias al cuerpo, amas al cuerpo. Por eso, ¿cómo termina ese pasaje y cómo termina esta enseñanza? No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tú empiezas a amar a esta familia por quien no corre tu misma sangre por tus venas, pero sabes que tienen la misma sangre preciosa de Cristo en sus vidas. Quizá no te casaste con esa persona, o mejor, tú sabes que no es de sangre tu hermana o tu hermano literal, sin embargo, lo consideras tu hermano en Cristo Jesús. Y sabes que es la familia con que pasarás la eternidad. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Los dones o el cuerpo? El cuerpo. Importancia del cuerpo. Por eso quiero que concluyamos pidiéndole a Dios esto, mis hermanos. Que si no lo hemos hecho, digámosle, Señor, perdóname. Perdóname si yo no le he dado importancia a la unidad del cuerpo. Perdóname si yo hasta he puesto mi confianza más en un bautismo en agua que en el bautismo de tu Espíritu, en la unidad en el Espíritu. Perdóname si yo he menospreciado a alguien. Pero Padre, pidámosle hoy en oración a nuestro Padre que nos haga más unidos que nunca. Que nos haga más fieles a su verdad y que nos lleve a amarnos y que entendamos que lo que importa es su cuerpo por el cual
Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a este mundo a morir en una cruz. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Una vez más, Padre, si nos has regalado dones, perdónanos si los hemos usado mal, pero en esta hora permítenos no solamente entender esa verdad, sino vivirla. Que en nosotros haya unidad verdadera en Cristo Jesús. Que en nosotros lo más importante, obviamente tú eres lo más grande, lo más importante, pero tú nos has llamado que si te amamos, nos amemos unos a otros. Padre, que en nosotros se vea realmente esta unidad. No queremos más religiosidad, no queremos más denominaciones. Queremos ser unidos, Padre Celestial. Queremos ser uno no solamente con los hermanos que están reunidos en este lugar, junto a mí. Queremos, Señor, no tener esas distinciones. Que si conocemos a un hermano de otro lugar, de otra denominación, de otro grupo, Señor, que lo podamos tener como nuestro hermano, que no hayan rivalidades. Que el deseo de nuestros corazones sea como tu amado Hijo Jesucristo oró, que seamos uno. Como tu Padre y el Hijo son uno, y el Espíritu. Padre, permítenos ser uno. Permítenos disfrutar, gozar de esta unidad en el Espíritu Santo. Permítenos entender que quizá aunque tenemos funciones diferentes y nos has puesto en lugares o de maneras diferentes para funciones diferentes, que podamos amarnos, honrarnos, respetarnos, cuidarnos, servirnos, entregarnos unos a otros sin esas distinciones. Por favor, permite que en este lugar no hagamos acepción de personas, que no distingamos entre hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, viejos. Que seamos uno en Cristo Jesús y así mostremos tu amor para que el mundo sepa que te conocemos, Padre Santo, y así podamos predicar un evangelio real y verdadero, integral, no solo con palabras, sino con vidas transformadas y cambiadas. Padre, y si es tu voluntad y nos quieres regalar más dones, permítenos usarlos de manera correcta. Esto te pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén.